Ayer el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria acreditó a 22 universidades, bueno, reacreditó, le dio la reacreditación institucional. Ya todas se habían sometido antes a un proceso de evaluación con representantes tanto externos como internos de cada una. Tengo a la doctora Rebeca Vivarach, ella es secretaria adjunta de CONOAUPA, quien dio esta certificación. Doctora, primero, ¿qué universidad cerró o no recibió la acreditación? Porque fueron 23 en el 2012 y ahora son 22 en el 2022. Buenos días. Buenos días. En realidad sí, son 23. Ah, son, 22 recibieron la certificación el día de ayer y sí. las 23 entran el mes de enero. Ah, ok. Todas en Todas realidad entonces sí, fueron certificadas. todas han entrado al proceso, han realizado las diferentes etapas que conlleva el mismo y todas pasaron para la reacreditación. Pero esto no da también para hacer una especie de ranking de universidades panameñas. Bueno, en realidad el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, el CONEAUPA, Sí. no trabaja en función de ranking, pero es lógico que las mismas universidades hagan su propia promoción mirando estos niveles de calidad que cada una de ellas ha alcanzado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las falencias? Porque si uno ve la educación universitaria panameña, pues cada vez se va separando más de los grandes centros universitarios del mundo. Pues, y pareciera que tal vez ya pasamos esa etapa de diplomafilia que hubo en la década pasada a pues una generación que tal vez no le importen mucho los estudios universitarios y menos los de posgrado, pero pues es hora de que los panameños recibamos una educación universitaria de calidad ahora que podemos comparar tan fácilmente con otros países del mundo, y no solamente de Estados Unidos o Europa, sino del área misma, Costa Rica o Sudamérica. Bueno, una de los compromisos de las instituciones de educación superior universitaria en todos los países es justamente el mejoramiento y la garantía de la calidad, tanto de su eficiencia como de su eficacia. Y esto tiene que ver con la correspondencia que existe, con su misión, su visión y sus valores, pero además la respuesta que da ante las demandas que tiene el mismo país. Todas las universidades mundialmente van en esta línea. Cada una de ellas tiene una serie de agencias. En el caso de Panamá, nosotros tenemos una agencia y además de eso, es obligatorio que las universidades, cumplidos los 8 años, se sometan al proceso. Nosotros tuvimos ciertamente un proceso en el año 2012, fue Sí. una experiencia para Panamá, se acreditaron en ese momento 23 universidades. Pasados 6 años debíamos volver a someternos al proceso, también se dieron estos 2 años de pandemia y con el apoyo del gobierno nacional y del Ministerio de Educación nosotros pudimos llevar adelante nuevamente este proceso. Afortunadamente con una gran satisfacción por el rendimiento de las universidades. De esta manera, nuestra agencia está garantizando que las universidades están cumpliendo con esto que han declarado en función de la atención del desarrollo del propio país. Esto es importante toda vez que es un proceso que no solo es de reconocimiento a través del CONEAUPA como agencia nacional, sino que vincula, por lo que tú señalabas, a nuestras universidades con ese mundo externo, con esta internacionalización, porque de esta manera, al proyectarse en nuestras universidades, los estudiantes van a tener oportunidad de que sus títulos sean convalidados, sean reconocidos, poder hacer estancias de internacionalización, de movilidad afuera, pero también hay un tema a lo interno, que al mirarse las propias universidades identifican sus fortalezas, pero también sus áreas de mejora. Y sobre todo disponen de información pertinente, oportuna, válida para la toma de decisiones en términos de la mejora de sus propios procesos. Por ejemplo, la Universidad de Panamá se tomó como un todo y no se analizaron o se certificaron cada uno de los centros regionales como de forma individual. Nosotros tenemos en el país
tres tipos de acreditación. Tenemos una institucional, sí, y la del 2012 fue institucional, y esta de ahora también era institucional porque es la reacreditación. La Universidad de Panamá ciertamente es la universidad oficial más grande del país. sí. Ninguna universidad se le revisaron cada una de sus propias extensiones. Lo que se hizo fue revisar la sede principal y dos sedes adicionales que fueron escogidas al azar. Y esto pasó tanto con las oficiales como con las particulares, porque es un proceso que nos llevó desde octubre a diciembre. Y allí teníamos 46 pares internacionales y 10 pares nacionales para ir acompañando el proceso. Se hace por muestras y sabemos lógicamente que en el caso de las extensiones, unas tienen más fortalezas, otras tienen otras características, pero todas están orientadas hacia la satisfacción de la formación de ese recurso humano con la mejor calidad posible, con las características de cada una de nuestras universidades. Ok, ¿cómo es este proceso? Pensum, obviamente calidad y experiencia y diplomas de los profesores, trabajos de investigación. ¿Cómo es esa calificación? Ajá. El proceso conlleva la aplicación de una matriz. Ok, En este caso era una matriz con 103 indicadores, con 4 factores que ponen en evidencia cómo funciona el tema de la academia, el tema de la investigación y la extensión, el tema de la vinculación de la universidad con las comunidades y además de eso la gestión universitaria. Las universidades realizan un autoestudio, o sea, una mirada hacia adentro en función de la matriz. Ellas identifican cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora y preparan un plan de mejora. Y esto va acompañado de las evidencias. Esta es la primera etapa del proceso, es lo que llamamos autoestudio. Esta información se envía a los pares. Los pares hacen una revisión, van contrastando y en función de una agenda viene esa segunda etapa del proceso, que es la visita in situ. Y el tercer elemento, la tercera etapa, es la asignación, de acuerdo a lo que se ha visto en la matriz y en los resultados, de la reacreditación institucional. Todas las universidades pasaron estas tres etapas dentro del proceso. Es un proceso que para el caso de reacreditación llevó todo un año de preparación para las universidades que ya habían tenido el proceso en el año 2012. Con las recomendaciones de los pares, las universidades preparan un plan de mejoramiento institucional ajustado, incorporando aquellas observaciones que los pares hicieron a lo largo de las visitas. Y luego el CONEAUPA da el acompañamiento durante ese periodo por el que la universidad fue reacreditada. Ese acompañamiento lo hace el personal técnico del CONEAUPA, de manera que nosotros vamos mirando cómo se van desarrollando los programas, los proyectos, los procesos que ellos han ido planteando. Y en cada año deben ir dando entonces resultados de ese alcance del plan de mejoramiento institucional ajustado. bueno, entonces la próxima será en el 2032, doctora. Algunas universidades, y aquí hay una diferencia con nuestro proceso anterior, el proceso anterior establecía que las universidades se acreditaban por 6 años. En este caso, la reacreditación era por 4, por 5 o por 6 años. Y de acuerdo a cómo fue establecido para esa universidad, en función de sus documentos, se les da el acompañamiento y ellas tienen que volver a someterse al proceso. Bueno, doctora Rebeca Viveral, secretaria adjunta de CONEAUPA, hablando sobre esta reacreditación de los 23 centros universitarios. ¿Son todos los centros universitarios de Panamá o hay más? ¿O hay unos que no han sido acreditados? Ajá, 9 universidades participan del proceso por primera vez. Esas entran el otro año. Entran en el Y otro el año. resto, ajá, una vez cumplidos sus 8 años de funcionamiento, entran de igual manera al proceso. O sea que ya es un proceso que se va dando de manera continua. Y por supuesto, nosotros tenemos que enfatizar el tema del acompañamiento
de la confianza de las universidades en la agencia nacional para alcanzar esos niveles que estamos esperando de calidad de todas nuestras instituciones universitarias. Así es, doctora Rebeca Vivarach, gracias por esta aclaración y esta participación sobre la acreditación de las universidades. El documento final está accesible para que alguien tome la decisión de ir a una universidad u otra gracias a esta acreditación. De eso se encargan las universidades Ah, ok. cuando ellas están haciendo su promoción. Pero además, en la página web del CONEAUPA, usted va a encontrar ya publicada en Gaceta Oficial las resoluciones de acreditación de cada universidad. Listo. Doctora, gracias. A la orden.